Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jaime Luis Brito Vázquez, soy estudiante del doctorado en Ciencias Cognitivas del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y como parte del Seminario Ética, Investigación y Responsabilidad Social y la Cátedra Jan Robert, les presento a continuación la siguiente ponencia titulada Descomunalización del agua, del don colectivo al recurso escaso. A nadie se le niega un vaso de agua, era una frase recurrente en mi infancia. El agua no era necesariamente abundante, pero nadie la negaba eh, como un derecho básico. Cuando nací apenas existía una o tal vez dos tomas de agua colectivas en la comunidad. La gente todavía tenía que caminar para conseguir llenar unas cubetas y transportarlas usando un palo con un mecate colocado sobre los hombros. Estas tomas comunales en las que la gente se encontraba en las tardes para recolectar el agua eran formas de reencuentro, de respeto y de algo que todavía se podía llamar así, tomas comunales. Si bien ya era agua entubada por el sistema municipal, la reunión vespertina en torno al agua de todos convertía aquel encuentro en un ritual cuasi religioso respecto del agua como un don. El cuidado del agua se refería al cuidado del regalo, al cuidado del don, no a una escasez provocada por el acaparamiento o el monopolio. Era una celebración secular de la vida. El agua nos fue dada y correspondía a nosotros cuidarla y a la responsabilidad individual de mantenerla. No era explícito porque nadie ponía en duda eso. Era así, sin explicaciones o elaboraciones teórico-conceptuales. Sin embargo, con el paso del tiempo el agua, al igual que la tierra o incluso el fuego, dejaron de ser dones comunales. El agua dejó de ser un don comunal, es decir, de propiedad colectiva, social, y con el avance de un proceso que denominamos civilizador, se convirtió en un recurso, tomando así un carácter instrumentalista y funcional. No era ya un elemento que nos había sido dado para mantener la vida o el equilibrio, era algo, una cosa que podía usarse, que servía para algo, que nos servía. Y la consecuencia fue que las tomas comunales se descomunalizaron, descomunalizando así el agua. El ritual secular se rompió, con la taza, como la taza del viejo refrán. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Se rompieron las formas comunales y cada quien adquirió, compró, instaló, logró tener una toma de agua familiar, lo que significó que el agua adquirió un carácter de propiedad privada. Tengo mi toma de agua, la pago al sistema municipal y mientras tenga dinero para pagar, puedo hacer con el agua lo que me dé la gana. Así que lo mismo puedo usarla para regar plantas, para beber, para sembrar hortalizas, que para lavar el coche, llenar la alberca, para lavar los pisos o para lo que sea, no importa. Es mía, ya la pagué. La descomunalización del agua acarrea consigo también el pensamiento de que mi preocupación es el agua que se usa y tira en mi casa, a partir de mi toma, a partir de mi medidor. Lo que ocurra afuera, lo que ocurra de la puerta de mi casa hacia afuera no me importa, sobre todo si el ritual mágico de abrir el grifo se consuma y yo tengo mi agua. Así que aunado a la mercantilización del agua está también la descomunalización del cuidado del líquido. El agua es de todos, así que todos debemos cuidarla, pero ese todos es una entelequia que a veces significa todos, pero que también difumina la responsabilidad y por lo tanto significa nadie, nadie en particular. Por eso en realidad nadie la cuida, porque nadie asume que la responsabilidad del todos comienza con uno mismo. De esta manera las fugas de agua son cosa común y mi responsabilidad termina cuando en el mejor de los casos las denuncio. Todos y nadie observamos cómo se dilapida el agua, cómo se mezcla con la basura en el cemento y cómo termina diluyéndose en las aguas negras, eufemismo este último que usamos para denominar el líquido que ha dejado de ser potable al mezclarse en el retrete con la mierda humana. Sobre la descomunalización hay algunas investigaciones. Cito aquí la de Tuasa Castro, en la que se refiere al proceso de descomunalización como aquel en el que se pierden las características de comunalidad entre los colectivos indígenas, dando paso al predominio de la individualidad. Por su parte, Katzer se refiere a este como un proceso que se inicia con la salida de las personas de las comunidades para comenzar un proceso de individualización urbanizada. Tuasa Castro ha encontrado que estos procesos de descomunalización
son revertidos, al menos temporalmente en ciertas comunidades, cuando se presenta un peligro de escasez o extinción del agua. Sin embargo, en los contextos urbanos, los procesos de propiedad individual de tomas domésticas de agua ha hecho que sea fácil convencernos de que el vital líquido tiene un uso instrumental y funcional y por lo tanto es una mercancía, por lo que es más sencillo pagar, escapando a la responsabilidad colectiva de su cuidado. Así como lo señala Jan Robert, el agua se desvaloriza, pues comienza a tasarse en pesos y centavos, se convierte en un recurso, un instrumento por el que se paga y por lo tanto, esa circunstancia me da el derecho de hacer con el líquido lo que me plazca. Si de pronto no obtengo el líquido al abrir la llave, entonces grito, clamo, marcho y bloqueo calles para exigir que se cumpla el ritual por el que ya pagué. La escasez aquí no se relaciona con el agua, con que el agua se acaba, sino con el incumplimiento del etos económico. Pago, tengo derecho, no pago, entonces no. Tasar el agua en pesos y centavos hace que pierda su sentido. Si puedo pagarla, es de mi propiedad, y si es mía, entonces hago con ella lo que yo quiera. Por ejemplo, tirarla, pero también industrializarla, embotellarla, venderla, monopolizarla. Como bien señala Jan Robert, embotellar el agua nos da la idea de que se puede producir agua. En la lógica economicista, eso nos crea el espejismo de que si bien es un recurso que escasea, también lo es que se puede explotar hasta el infinito de manera irracional. En mi niñez, mi hermano y yo podíamos tomar agua de la llave, de la manguera, incluso mientras mi padre regaba las plantas. Tomar agua de la llave directa, es decir, de la que venía del sistema municipal, que no pasaba todavía por el tinaco, era una garantía de que saciaríamos nuestra sed infantil con agua potable, es decir, agua pura. En aquellos días era motivo de burla pensar en comprar agua de garrafón. Impensable pensar que las tiendas, impensable pensar, vale la redundancia, que las tiendas venderían agua embotellada. ¿Quién sería tan estúpido para comprar una botella de agua? Si un vaso de agua no se le niega a nadie. Sin embargo, subidos en el tren de la entropía, los seres humanos decidimos que el agua se puede privatizar, la podemos desperdiciar y hasta cagar, sin importar lo que ocurra con ella. Casi 4 décadas después, la compra del agua es tan normal que somos capaces de consumir líquido incoloro, insípido e inoloro, presumiblemente H2O, aunque esta agua esté libre de sales, porque lo que importa es estar ligero, es decir, consumir agua, que no sacia la sed, que no nos hidrata, que produce efectos dañinos en el cuerpo no necesariamente por los presumibles contaminantes del agua, sino por su falta de espíritu. Agua que no es agua y que no sirve más que para llenar el vacío de la simulación, pero que además trae consigo la plastificación del planeta, pues la botella representa un problema extra inexistente antes del advenimiento del agua embotellada. Concluyo entonces, haciendo énfasis en dos procesos que corren paralelos y que nos han sido inoculados sobre la base del espejismo del estatus y el progreso. El primero es aquel que nos vendió el espejismo del consumidor individualista que al asumirlo trajo consigo la descomunalización del agua y la pérdida del sentido de don que tiene el vital líquido. El segundo es aquel que mercantilizó el agua y la convirtió en un recurso que, como en economía, de acuerdo con Illich y Robert, se hace escaso y por lo tanto hay que competir por él, tasarlo en pesos y centavos, desvalorizarlo para darle un precio y entonces sí, que entre al juego del monopolio. En esta lógica brutal e ilógica, paradójicamente, entubamos y embotellamos el agua para hacerla más pura, mientras que la desvalorizamos al tasarla como cualquier otra mercancía. Así nos condenamos a nosotros mismos, pues ya hemos perdido la posibilidad de comunalizar el agua, y eso nos llevará muy pronto, aunque parezca una mala broma, y hoy no se sepa claramente cómo, a que ocurra lo mismo con el aire puro, al que más tarde que temprano tendremos que acceder a él comprándolo en un Oxxo, embotellado, mercantilizado, monopolizado. Muchas gracias.